El sol caía implacable sobre las áridas tierras de Arizona. John Blackwood, conocido en los salones y cantinas del territorio como el Coyote, cabalgaba en solitario a través del serpenteante cañón. Sus manos, endurecidas por años empuñando revólveres y domando caballos salvajes, sostenían las riendas con la despreocupación de quien ha visto demasiado en una vida que ya se extendía por 4 décadas. El polvo rojizo se adhería a su rostro curtido, marcado por cicatrices que contaban historias que sus labios rara vez pronunciaban. Sus ojos, de un azul penetrante como el cielo despejado del desierto, escudriñaban constantemente el horizonte, un hábito adquirido tras años huyendo de su propio pasado y de hombres que ansiaban cobrar las recompensas que pesaban sobre su cabeza. La fortuna había favorecido a Blackwood en los últimos años. Trabajos bien pagados como cazarrecompensas y guardaespaldas de comerciantes adinerados le habían permitido acumular un pequeño tesoro que llevaba consigo en las alforjas. Se dirigía hacia California, donde planeaba comprar tierras y empezar de nuevo, lejos de la violencia que había definido su existencia desde que era apenas un muchacho. El pueblo de Santa Fe había quedado atrás hacía 3 días y calculaba que aún le quedaba una semana de travesía hasta llegar a la costa. La soledad del camino no le molestaba, al contrario, prefería la compañía del silencio y de su fiel caballo, un semental negro llamado Sombra. El instinto de supervivencia, afinado tras innumerables enfrentamientos, hizo que John tensara las riendas y detuviera su montura. Algo no encajaba en la quietud del cañón. Una piedra rodó desde lo alto de una de las paredes rocosas. Blackwood desentumeció los dedos sobre la culata de su Colt Peacemaker, mientras sus ojos rastreaban el origen del sonido. Después de unos minutos de absoluta inmovilidad, lo vio. Un pequeño movimiento entre los matorrales resecos que crecían en una saliente a unos 10 metros de altura. No era un animal. El movimiento era demasiado calculado. «¡Sal de ahí!», ordenó John con voz grave y autoritaria, acostumbrada a ser obedecida. «No tengo intención de hacerte daño, pero tampoco tengo paciencia para juegos». El silencio que siguió pareció estirarse como la goma de mascar que vendían en las tiendas del ferrocarril. Finalmente, entre las rocas y la vegetación reseca, emergió una figura pequeña y delgada, un niño de no más de 7 u 8 años, vestido con ropa de estilo apache, pero con un rostro que hizo que John Blackwood sintiera como si le hubieran golpeado el estómago con un martillo. El pequeño tenía la piel bronceada por el sol, pero sus ojos eran de un azul intenso, idénticos a los del pistolero. El cabello negro y lacio enmarcaba unos rasgos que, como un espejo distorsionado por el tiempo, le devolvían la imagen de su propia juventud. El niño descendió con la agilidad de una cabra montesa hasta quedar frente al caballo. Blackwood no había movido un músculo, paralizado por la visión que se presentaba ante él. El pequeño levantó la mirada y sus ojos azules se clavaron en los del pistolero con una mezcla de miedo y determinación. Sus labios se entreabrieron y lo que dijo a continuación sacudió el mundo de John Blackwood hasta sus cimientos. «¿Papá?», pronunció el niño en un español vacilante, mezclado con palabras en apache que John no comprendió. El viento pareció detenerse en ese momento. Los sonidos del desierto se apagaron. En la mente de Blackwood se dispararon los recuerdos como balas. Una mujer apache de belleza salvaje, una noche de pasión bajo las estrellas del desierto, una promesa rota de volver cuando pasara el invierno. Habían pasado 8 años. 8 años en los que John había enterrado ese episodio en lo más profundo de su conciencia, junto con tantos otros momentos que prefería olvidar. Pero ahora el pasado había encontrado la manera de alcanzarlo, encarnado en un niño de ojos azules que lo miraba como si hubiera encontrado un tesoro perdido. El campamento apache de los Ende Isayu se extendía en un valle protegido entre 2 colinas rocosas.
Pequeñas columnas de humo se elevaban desde los wickiups dispersos entre la vegetación escasa, revelando la presencia de una veintena de familias. Naila, la madre del pequeño Tarak, machacaba raíces medicinales con movimientos precisos y rítmicos mientras sus ojos oscuros vigilaban constantemente el horizonte. Su hijo llevaba ausente desde el amanecer, habitual en él, pero las sombras ya se alargaban y la preocupación comenzaba a asentarse en su pecho como una piedra fría. En el extremo opuesto del campamento, el jefe Caballo Nocturno escuchaba con expresión grave los informes de los exploradores. Los soldados del 7º de Caballería habían sido avistados a menos de 2 días de marcha, y las noticias que llegaban de otras tribus hablaban de masacres y desplazamientos forzosos. Los tratados de paz, firmados con tinta que parecía desvanecerse más rápido que el rocío de la mañana, no significaban nada para los hombres blancos sedientos de tierras y oro. La tribu debía prepararse para moverse hacia el norte, hacia las montañas donde el invierno sería duro, pero donde al menos tendrían una oportunidad de sobrevivir. Mientras tanto, John Blackwood y el pequeño Tarak avanzaban lentamente por un sendero serpenteante que conducía hacia el territorio apache. El pistolero había decidido acompañar al niño de regreso con su pueblo, aunque cada fibra de su ser le gritaba que siguiera su camino hacia California. La conversación entre ambos fluía con dificultad, limitada por la barrera del idioma, pero el pequeño se las arreglaba para hacerse entender con una mezcla de español rudimentario, gestos expresivos y palabras en apache que repetía pacientemente hasta que John captaba su significado. «Mi madre, Naila», dijo Tarak, señalando hacia las colinas distantes. «Ella dice, tú vendrías. Ella espera muchas lunas». John tragó saliva, sintiendo cómo el peso de la culpa se asentaba más profundamente en sus entrañas. Recordaba a Naila con dolorosa claridad, su piel del color del cobre pulido, su cabello negro como la noche sin luna, sus manos pequeñas pero fuertes, que habían curado sus heridas después de un enfrentamiento con bandidos del otro lado de la frontera. Habían compartido 3 meses, un tiempo en que John casi había creído que podía ser un hombre diferente, que podía dejar atrás la violencia y comenzar de nuevo. Pero el llamado del camino, la amenaza constante de su pasado alcanzándolo, lo habían empujado a marcharse una madrugada, dejando solo una nota que dudaba que ella pudiera leer. «¿Tu madre? ¿Ella está bien?», preguntó John, sintiendo la incomodidad en cada palabra. «Madre fuerte», respondió el niño con orgullo. «Ella cura a los enfermos, todos la respetan, pero ella llora cuando mira las estrellas». Esas palabras atravesaron a John como una flecha bien dirigida. Se dio cuenta de que nunca había considerado realmente las consecuencias de sus actos, el dolor que había dejado tras de sí, y ahora, cabalgando junto a este niño que llevaba su sangre, su propia imagen reflejada en esos ojos azules, tan fuera de lugar en un rostro moreno, la realidad lo golpeaba con la fuerza de una estampida. Al caer la tarde, divisaron el humo de las hogueras del campamento. John detuvo su caballo, súbitamente consciente del peligro al que se exponía. Era un hombre blanco, un pistolero conocido por haber matado a miembros de diversas tribus que se habían cruzado en su camino como cazarrecompensas. Aunque nunca había perseguido específicamente a los apache, sus manos no estaban limpias de sangre nativa. La posibilidad de que lo reconocieran, de que algún guerrero hubiera perdido a un hermano o a un hijo por su culpa, hizo que su mano se deslizara instintivamente hacia su revólver. «No miedo», dijo Tarak, percibiendo la tensión. «Tú, mi padre. Madre protegerá». La confianza del niño, tan pura e inquebrantable, contrastaba dramáticamente con el miedo y la duda que atenazaban a John. Decidió desmontar y continuar a pie, conduciendo a Sombra por las riendas. Si las cosas se ponían feas, al menos tendría una oportunidad de escapar en una carrera desesperada. Tarak tomó su mano sin vacilación,
un gesto tan natural y confiado que John sintió como algo se removía en su interior, algo que había creído muerto hace mucho tiempo. El silencio cayó sobre el campamento apache como una manta pesada cuando John Blackwood y el pequeño Tarak cruzaron el perímetro. Las mujeres que avivaban los fuegos se quedaron inmóviles, los ancianos que tallaban madera interrumpieron su labor, y los guerreros jóvenes, como por instinto, llevaron sus manos a las armas. Los ojos oscuros siguieron cada paso del hombre blanco, evaluando, juzgando, recordando historias de traición y sangre. Tarak, ajeno a la tensión que su compañía había provocado, tiraba de la mano de John con entusiasmo infantil, guiándolo hacia el centro del campamento donde una columna de humo más densa señalaba la hoguera principal. La noticia de la llegada del forastero se propagó como fuego en pradera seca. Antes de que John pudiera llegar al corazón del campamento, un grupo de guerreros encabezados por un hombre alto de rostro impasible y cicatrices rituales les bloqueó el paso. Hablaban en apache, con voces tensas y manos firmemente aferradas a arcos y lanzas. Tarak respondió en su lengua materna, gesticulando hacia John y luego hacia sus propios ojos, estableciendo la conexión que los unía. El líder del grupo, que John supuso sería un subalterno del jefe, escrutó al pistolero con una mirada que parecía querer atravesarlo hasta el alma. «Águila Roja dice que debes entregar tus armas», tradujo torpemente Tarak. «No puedes entrar al campamento con hierro que mata». John vaciló. Entregar sus armas equivalía a ponerse una soga al cuello. Su revólver no era solo un instrumento de muerte, era su seguro de vida, su única garantía en un mundo que rara vez había mostrado misericordia. Sin embargo, la pequeña mano de Tarak en la suya le recordaba que ya no estaba solo en esto. Con movimientos deliberadamente lentos para no alarmar a los guerreros, desabrochó su cinturón con cartuchera y revólver y lo entregó al hombre llamado Águila Roja. «Dile que vengo en paz», dijo John, mirando directamente a los ojos del guerrero. «Solo quiero hablar». Tarak tradujo sus palabras, añadiendo algo más que John no pudo entender, pero que pareció calmar ligeramente la tensión. Águila Roja asintió secamente, y con un gesto ordenó a sus hombres que les permitieran pasar. Dos guerreros escoltaron a John, mientras otro se llevaba a su caballo. El pistolero se encontró avanzando entre las viviendas tradicionales apache, sintiendo sobre sí el peso de docenas de miradas hostiles y curiosas a partes iguales. Los niños se asomaban brevemente antes de ser arrastrados al interior por madres preocupadas. Los ancianos murmuraban entre sí, señalando con disimulo. Naila emergió de su wickiup justo cuando el grupo pasaba frente a su hogar. El tiempo pareció detenerse. La mujer apache había envejecido poco en esos 8 años. Si acaso, su belleza se había acentuado, adquiriendo la dignidad serena de la madurez. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos de obsidiana, se clavaron en los de John con una mezcla de emociones tan intensas que el pistolero tuvo que apartar la mirada. Tarak soltó la mano de John y corrió hacia su madre, hablándole atropelladamente en apache, señalando al hombre blanco y luego a sus propios ojos azules, la evidencia irrefutable de su parentesco. «Has regresado», dijo finalmente Naila, en un español mucho más fluido que el que John recordaba. «Después de tantas lunas». «No sabía», respondió John con voz ronca. «No sabía que había dejado algo más que recuerdos». La respuesta pareció no satisfacer a Naila, cuyo rostro se endureció momentáneamente. Con un gesto indicó a Tarak que entrara en el wickiup, pero el niño se resistió, aferrándose a la falda de su madre mientras miraba a John con una mezcla de fascinación y temor, como si temiera que al perderlo de vista pudiera desvanecerse nuevamente. La tensión del momento se vio interrumpida por la llegada del jefe Caballo Nocturno, un hombre de edad avanzada pero porte orgulloso, cuyo rostro arrugado por el sol y las batallas reflejaba la sabiduría acumulada de muchas vidas.
Le acompañaba una mujer anciana, que John reconoció como una medicina, distinguible por los amuletos y bolsas de hierbas que colgaban de su vestimenta. La mujer miró a John y luego a Tarak, y una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. «El hijo del viento ha regresado», dijo la anciana, en un español sorprendentemente claro. «Los espíritus del cañón hablan de ti, hombre blanco. Dicen que tu corazón está dividido como la luna en su cuarto». El jefe caballo nocturno dio un paso al frente, evaluando a John con la mirada experta de quien ha medido a muchos hombres antes de decidir si eran amigos o enemigos. Finalmente, habló en apache, y la anciana tradujo: «El jefe dice que debes explicar por qué has venido. Los soldados de chaqueta azul se acercan desde el este. Tu presencia trae preguntas que exigen respuestas». John miró a Naila, a Tarak, y luego al círculo de rostros hostiles y desconfiados que lo rodeaban. Era un intruso en un mundo que no era el suyo, pero al que pertenecía su hijo. La respuesta que diera ahora determinaría no solo su destino, sino posiblemente el de Tarak y Naila también. La tienda del consejo olía a humo de salvia y a cuero curtido. John Blackwood se sentaba sobre una estera tejida frente a los ancianos, la de la tribu, con Naila y el pequeño Tarak a su lado. La luz de la fogata central proyectaba sombras danzantes sobre los rostros impasibles de los líderes apache, creando un efecto casi fantasmagórico que acentuaba la gravedad de la situación. Las voces se habían alzado en un debate acalorado, del cual John solo podía captar fragmentos traducidos apresuradamente por Naila, quien mantenía una expresión cuidadosamente neutral, aunque la tensión en su mandíbula revelaba la tormenta interior que la consumía. «Dicen que eres un mal presagio», explicó ella en un susurro. «Águila Roja ha contado historias sobre ti. Te llaman el Coyote. Dice que te vio en Fort Bowie hace 3 inviernos, cuando llevaste las cabelleras de 3 guerreros Chiricahua para cobrar recompensas». John apretó la mandíbula. Era cierto. Había sido uno de sus trabajos más sucios en una época especialmente desesperada de su vida, cuando el whisky nublaba su juicio y las deudas de juego lo acosaban. No había preguntado de quién eran las cabelleras, solo había aceptado llevarlas a cambio de dinero, un trabajo como cualquier otro, se había dicho entonces. Ahora, bajo las miradas acusadoras de los ancianos, sentía el peso insoportable de cada vida que había tomado, cada decisión que había justificado en nombre de Kenendaúmen la supervivencia. «Diles que no vine a causar problemas», respondió finalmente. «Encontré a Tarak por casualidad. Podría haberme ido sin mirar atrás, pero...» Su voz se quebró ligeramente. «Pero necesitaba saber, necesitaba verlo con mis propios ojos». Naila tradujo sus palabras, añadiendo algo más que John no comprendió. La anciana medicinal, estrella del alba, lo observaba con una intensidad inquietante, como si pudiera ver a través de las capas de dureza que había construido a lo largo de los años. Finalmente, habló directamente en español. «Los soldados llegarán en 2 días. Buscan oro en nuestras montañas sagradas, ya han quemado 3 campamentos al este. No respetan los tratados de paz». John asintió lentamente. Había oído rumores en Santa Fe sobre una nueva veta de oro descubierta en territorio apache y la fiebre que había desatado. La historia se repetía una vez más. Primero vendrían los soldados para pacificar la zona, luego los mineros y finalmente los colonos. El ciclo interminable que había presenciado durante 2 décadas de vagabundeo por el oeste. «¿Qué planean hacer?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «Nos moveremos al norte, hacia las montañas», respondió Caballo Nocturno a través de la anciana traductora. «Allí el invierno es duro, pero los soldados no nos seguirán tan lejos de sus fuertes». El jefe hizo una pausa y luego añadió algo que hizo que Naila se tensara visiblemente. Ella dudó antes de traducir, y cuando lo hizo, su voz era apenas audible. «Dice que debes decidir ahora».
Si te vas, debes irte solo. Si Tarak es realmente tu hijo, como sus ojos proclaman, puedes quedarte y venir con nosotros, pero tendrás que demostrar tu lealtad. No hay camino intermedio para un hombre con sangre apache en sus manos. La gravedad de la decisión cayó sobre John como una losa. California y su sueño de una vida tranquila parecían ahora distantes e irreales. Frente a él tenía a un niño que llevaba su sangre, un niño que lo miraba con una mezcla de esperanza y temor, como si John tuviera el poder de completar o destruir su mundo. Naila, por su parte, mantenía su dignidad intacta, sin súplicas ni recriminaciones, pero en sus ojos John podía leer un desafío silencioso. Demuestra que eres más que tus acciones pasadas. En ese momento se escucharon gritos de alarma desde el exterior. Un explorador entró precipitadamente en la tienda del consejo, hablando atropelladamente en apache. Las expresiones de los ancianos se ensombrecieron aún más. Caballo Nocturno se puso de pie con agilidad sorprendente para su edad y comenzó a dar órdenes con voz autoritaria. ¿Qué ocurre?, preguntó John a Naila, poniéndose también de pie por instinto. Una partida de soldados se aproxima desde el sur, tradujo Cobb. Ella con voz tensa. No es el regimiento principal, solo un grupo de exploradores. Pero nos han descubierto antes de lo previsto. John sintió cómo su mente de pistolero experimentado comenzaba a evaluar opciones, rutas de escape, ventajas tácticas. Era un pensamiento instintivo, producto de años viviendo al filo de la navaja. Pero entonces su mirada se cruzó con la de Tarak y vio en esos ojos azules tan similares a los suyos un miedo que ningún niño debería experimentar. «Diles que puedo ayudar», dijo. John con firmeza repentina. «Conozco cómo piensan los soldados. Puedo crear una distracción mientras ustedes se dirigen al norte». Naila lo miró con sorpresa. Buscando en su rostro algún signo de engaño o vacilación, no encontró ninguno. Con voz controlada, tradujo su oferta al consejo. Los ancianos deliberaron brevemente y Caballo Nocturno asintió con gravedad. «El jefe dice que si nos traicionas, la maldición de 1000 antepasados caerá sobre ti», tradujo Naila. «Pero si tus palabras son verdaderas, quizás los espíritus te concedan una oportunidad de redención». John asintió, sintiendo cómo una extraña calma lo invadía. Por primera vez en mucho tiempo, tenía absoluta claridad sobre lo que debía hacer. Se volvió hacia Naila y Tarak y con una voz más suave de lo habitual dijo: «Dile a nuestro hijo que regresaré. Esta vez es una promesa que pienso cumplir». El atardecer teñía el cielo de tonos rojizos y dorados, cuando John Blackwood cabalgaba hacia el destacamento de soldados que se aproximaba al campamento apache. Había recuperado su revólver, pero lo llevaba enfundado, un gesto simbólico que esperaba transmitiera sus intenciones pacíficas. A su espalda, la tribu de Caballo Nocturno desmantelaba apresuradamente el campamento, preparándose para iniciar la marcha hacia el norte, tan prontos cayera la noche. John sabía que necesitaban al menos 3 horas de ventaja para tener alguna posibilidad de escapar. El destacamento constaba de 8 hombres, todos montados y armados con rifles Spencer, liderados por un teniente joven de rostro severo y bigote, rubio perfectamente recortado. John los interceptó en un paso estrecho entre 2 elevaciones rocosas, levantando ambas manos para mostrar que no tenía intenciones hostiles. Reconoció la insignia del 7º de caballería en sus uniformes y sintió un escalofrío. Era la unidad del coronel Custer, conocida por su brutalidad hacia los nativos. «Alto ahí», ordenó el teniente, mientras sus hombres alzaban sus rifles. «Identifíquese, señor». «John Blackwood, cazarrecompensas», respondió él con la voz firme de quien está acostumbrado a situaciones de tensión. «Estoy siguiendo el rastro de 2 forajidos, los hermanos Wilkins. Tienen una recompensa de $500 cada uno en Colorado». El teniente entrecerrió los ojos con sospecha. John mantuvo su postura relajada, aunque interiormente cada segundo
que pasaba era un clavo en el ataúd de su conciencia. Cada minuto que lograra retrasar a estos hombres era vital para la huida de la tribu, para la supervivencia de Naila y Tarak. ¿Blackwood? ¿El coyote?, preguntó finalmente el oficial con un destello de reconocimiento. He oído hablar de usted. Dicen que acabó con toda la banda de Jeremiah Parker el año pasado en Dodge City. John asintió con modestia calculada. Su reputación, construida sobre sangre y violencia, podría servirle ahora para un propósito completamente distinto. Ando tras los Wilkins desde hace 3 semanas, continuó señalando hacia el oeste. Cruzaron el río ayer, dirección a las montañas, probablemente buscando el paso de Henderson para cruzar hacia México. El teniente consultó un mapa rudimentario que extrajo de su alforja. John aprovechó ese momento para evaluar a los soldados, jóvenes en su mayoría, con la mirada ansiosa de quienes buscan probarse en combate, peligrosos por su inexperiencia tanto como por sus armas. Nos dirigimos a un campamento apache que nuestros exploradores ubicaron en esta zona, dijo finalmente el oficial. Tenemos órdenes de persuadirlos para que se trasladen a la reserva de San Carlos. ¿Ha visto algún indicio de ellos? John negó con la cabeza, manteniendo una expresión neutra que había perfeccionado en incontables partidas de póker. Llevó 2 días sin ver rastro de apaches. Probablemente se hayan movido ya. Son buenos detectando la proximidad del ejército. Una chispa de frustración cruzó el rostro del teniente. John comprendió que el joven oficial esperaba ganar prestigio, capturando o sometiendo a una tribu apache. La ambición y el racismo, una combinación letal que había visto demasiadas veces. La conversación se vio interrumpida por el sonido de un disparo distante, seguido por un segundo y luego una breve ráfaga. Provenían de la dirección opuesta al campamento apache. El teniente y sus hombres se tensaron mirando hacia el origen del sonido. «Esos son disparos de Colt, no de rifles del ejército», dijo John con fingida excitación. «Ajá, podría ser mi presa», el oficial dudó, claramente dividido entre sus órdenes originales y la posibilidad de atrapar a forajidos buscados. John presionó su ventaja. «Conozco esta zona como la palma de mi mano, teniente. Si quiere, puedo guiarlos. $500 por cabeza. Podríamos dividir la recompensa». La codicia terminó de inclinar la balanza. El teniente dio órdenes a sus hombres de seguir a John hacia la fuente de los disparos. Mientras los guiaba en dirección opuesta al campamento, John sentía el peso de su revólver contra su cadera. Había cargado solo 2 balas antes de salir, una decisión deliberada. No planeaba regresar de esta misión. 3 horas más tarde, cuando la luna se elevaba sobre el desierto, John había logrado conducir al destacamento en círculos por cañones y barrancos, aprovechando la creciente oscuridad y su conocimiento superior del terreno. La frustración del teniente era palpable, al igual que el cansancio de los hombres y caballos. Finalmente, el oficial ordenó hacer un alto junto a un pequeño arroyo casi seco. «¿Nos ha llevado a ninguna parte Blackwood?», acusó con voz tensa. «Empiezo a preguntarme si no estará intentando despistarnos por algún motivo». John desmontó con calma, evaluando sus opciones. La sospecha en los ojos del teniente indicaba que el engaño había llegado a su fin. En la distancia, hacia el norte, imaginó a la tribu apache avanzando bajo el manto protector de la noche, a Naila guiando a Tarak con mano firme, alejándose del peligro que él había conseguido desviar. Una extraña paz lo invadió. «Tiene razón, teniente», admitió finalmente. «No hay ningún forajido, solo quería darles tiempo». El rostro del oficial se endureció al comprender la traición. Su mano se movió hacia la pistola reglamentaria. «¿A los apaches? ¿Está protegiendo a esos salvajes?», escupió las palabras con desprecio. «Eso es traición, Blackwood». John sonrió con tristeza. Pensó en Tarak, en sus ojos azules tan parecidos a los suyos, en la posibilidad de un futuro que nunca había considerado hasta ahora. Un futuro que él jamás vería, pero que había asegurado con sus acciones de hoy. «No, teniente, es redención». El enfrentamiento fue breve y violento. John Blackwood, el coyote,
el pistolero más rápido al oeste del Mississippi, consiguió abatir a 3 soldados antes de que una bala atravesara su pecho. Mientras caía sobre la tierra polvorienta, sus pensamientos volaron hacia el norte, hacia un niño de sangre mezclada, que tal vez algún día contaría la historia de cómo su padre, un hombre de 2 mundos, encontró finalmente su camino. Más de 20 millas de distancia, Naila se detuvo brevemente en su marcha, sintiendo una extraña punzada en el corazón. A su lado, Tarak levantó la mirada hacia el cielo estrellado, donde una estrella fugaz trazaba un brillante arco sobre el firmamento. ¿Volverá papá?, preguntó el niño en un susurro. Naila contempló a su hijo, viendo en sus ojos azules el legado de un hombre que, a pesar de todos sus defectos, había encontrado el valor de hacer lo correcto en su hora final. «Tu padre siempre estará contigo», respondió ella, señalando hacia las estrellas. «Ahora cabalga entre los espíritus, guiando nuestro camino», Tarak asintió solemnemente, con una sabiduría impropia de su edad. Sus pequeños dedos se cerraron alrededor del guardapelo de plata que John le había entregado antes de partir, el único objeto personal que el pistolero había atesorado a lo largo de los años. Dentro, un mechón de cabello rubio y el daguerrotipo descolorido de una mujer que había sido su madre, una conexión tangible con un pasado que ahora se entrelazaba con su futuro. Mientras la tribu continuaba su viaje hacia las montañas del norte, el legado de John Blackwood viviría en el hijo, que nunca esperó tener, el niño de 2 mundos que algún día contaría su historia, la del pistolero que encontró a un niño apache que se parecía a él, y descubrió que la verdadera redención no estaba en la tierra prometida de California, sino en el sacrificio por la sangre de su sangre.